Saludos y bienvenidos. Una semana más nos encontramos por aquí en Átomos y Bits, dispuestos a contaros todo lo grande y todo lo pequeño, todo lo relacionado con la ciencia, con la tecnología y con los misterios que vamos intentando desvelar en cada programa. Misterios científicos, claro, misterios sobre cómo funciona la vida, cómo funciona el universo, cómo funciona nuestro cuerpo, cómo funcionan los teléfonos también móviles. Hablamos de saber cosas y cada vez más en un programa que cuenta con la realización técnica de Esteban Novillo y que enseguida nos va a alumbrar con sus conocimientos de última hora y también de primera hora José Manuel Nieves. Aquí en el micrófono, saludos de Pedro Pablo May. Comenzamos sin mayor dilación. Don José Manuel, ¿cómo está usted, señor? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos cordiales. Hoy vamos a hablar de muchas cosas que nos gustan, empezando por uno que a mí me gusta especialmente, que es la Luna, que ya sabes que la Luna está llena de misterios y ¿dónde está la Luna? ¿Cómo nació la Luna? ¿De qué está hecha la Luna? ¿Llegamos a la Luna? ¿Dejamos de llegar? ¿Vamos a volver? La Luna por aquí, la Luna por allá. Hoy vamos a saber cómo tuvimos la Luna, o gracias a quién tenemos la Luna que tenemos ahora mismo ahí en lo alto del cielo, y es gracias a los planetas gigantes del Sistema Solar, nada menos. Sí, bueno, hemos hablado otras veces aquí mismo en el programa, ¿no?, del origen de la Luna. Sabemos que la Luna es una, podríamos llamarlo una hija de la ira, ¿no? Es hija de una situación de extrema violencia, ¿no? Sí. Y es que la historia del Sistema Solar joven, como recién nacido, es una historia llena de violencia, ¿no? O sea, tú imagínate, poco después del nacimiento del Sol, todo el material sobrante condensó en una especie de anillo alrededor del Sol, y todos estos materiales, debido a la gravedad, empezaron a unirse, a juntarse y a formar lo que después serían los planetas. Pero claro, al principio había muchos más candidatos a planetas que planetas hay hoy. Los que hay hoy son los ganadores de aquella batalla, ¿no? Es decir, durante un larguísimo periodo que duró varios cientos de millones de años, los planetas o los planetesimales, que así es como se llaman esos candidatos a planetas que empezaron a formarse, compitieron muy duramente por ocupar sus lugares orbitales. Una vez que alrededor de una estrella pues hay una serie de puestos orbitales, no hay para todos, ¿no? Y entonces eso supuso pues una competencia, un periodo violentísimo en el que todos los candidatos chocaban con todos los demás. Rocas de todos los tamaños llovían sobre los planetas nacientes, los hacían más grandes. En el caso de la Tierra, toda esa lluvia de rocas nos trajo también el agua que llenó los océanos. Pero claro, nuestro mundo tampoco escapó de esa situación violentísima, ¿no? Y hace pues unos 4.400 millones de años, pues recibió de lleno el impacto de otro candidato a planeta, un objeto que tenía el tamaño de Marte, que lo hemos llamado Theia, que se estrelló contra el nuestro. Pues imagínate con qué violencia, ¿no? La Tierra sobrevivió, pudo resistir, pero Theia no. Theia se llevó la peor parte, se hizo pedazos. Algunos de esos pedazos del tamaño de continentes están hundidos en el manto terrestre y todavía están ahí, los tenemos ahí, enterrados a miles de kilómetros por debajo de nuestros pies, ¿no? Otros pedazos, junto a los trozos que la colisión tremenda arrancó de la Tierra, pues fueron lanzados al espacio, ¿no? Y allí formaron una nube de materiales que al final terminó convirtiéndose en lo que es nuestra Luna. Es decir, así de violento es el origen de la Luna, ¿no? Pero ¿por qué no? O sea, ¿qué pasó para que Theia se nos viniera encima, ¿no? Sí. Un equipo de científicos acaba de descubrir que la culpa de esta colisión brutal y del nacimiento de la Luna, pues la tuvo una desestabilización orbital, una crisis orbital, una reorganización de los planetas gigantes de nuestro sistema solar. Fíjate, los científicos desde hace ya mucho tiempo tienen la hipótesis de que los planetas gigantes gaseosos, es decir, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, pues nacieron mucho más cerca del Sol de lo que están hoy en día.
y que después sus propias interacciones gravitacionales los llevaron a las trayectorias que ocupan en la actualidad, ¿no? Pero Ujú. claro, había sido muy difícil precisar cuándo se produjo esa inestabilidad orbital en estos planetas gigantes, ¿no? Bueno, el autor principal de este estudio, que se llama Alessandro Morbidelli, pues lo ha conseguido y cree haberlo conseguido porque todavía hay mucha tela que cortar, ¿no? Y ha expuesto sus conclusiones en la reunión que ha tenido hace apenas unos días la División de Ciencias Planetarias de la Sociedad Astronómica de Estados Unidos, ¿no? Ujú. Bueno, pues según el análisis de los datos de un tipo, ahora te contaré, de un tipo raro de meteoritos, pues ese análisis arroja un resultado, que esa inestabilidad del sistema solar, es decir, esa migración de planetas gigantes, tuvo lugar entre hace 60 y 100, o sea, entre 60 y 100 millones de años después de que el sistema solar se formara. Cuando esa migración se produjo, imagínate los planetas gigantes, solo Júpiter caben decenas de tierras dentro, o sea, imagínate el Sí. tamaño, ¿no? Pues todo eso moviéndose, pues desarmó la estructura de aquel sistema solar e hizo que muchas piezas chocaran entre sí, entre ellas ella con nosotros, ¿no? Pero bueno, ese momento, efectivamente, entre 60 y 100 millones de años después del inicio de la formación del sistema solar, pues coincide con el impacto de Tella contra la Tierra también con la formación de la Luna, ¿no? Entonces, esa esa migración, esa inestabilidad de los grandes planetas, desde luego está íntimamente relacionada con esta remodelación del sistema solar en esta historia tan, tan temprana, ¿no? Esta migración de planetas gigantes no es de ahora, ya te digo. Fue el propio autor de este estudio, que se llama Morbidelli, como te he dicho, quien propuso esta migración al principio de la historia de nuestro sistema de planetas, lo propuso en 2005 y hoy Ajá. resulta que está ampliamente aceptada, ¿no? Sí, o sea que no es un Que, desconocido el hombre. claro, no, es conocido, claro, y es conocido más por esto, ¿no? Y por qué? O sea, ¿en qué se basa para decir esto, no? Bueno, pues resulta que es que ahora conocemos muchos más sistemas solares, aparte del nuestro. Pues mira, en la fecha actual conocemos otros 4.120 sistemas solares Arrea. y ese número sigue aumentando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con los planetas gigantes en esos sistemas solares? Pues que se suelen formar mucho más cerca, nacen mucho más cerca de sus estrellas madre, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Que después, con sus órbitas, tienden a alargarse, a hacerse más largas y a colocarse más lejos. Entonces, qué hicieron los investigadores? Pues hicieron un montón de simulaciones y mostraron que si los planetas gigantes de nuestro sistema se habían formado de la misma manera de lo que hemos observado en otros sistemas, pues entonces era imposible que se quedaran en sus lugares de nacimiento. Es decir, las interacciones gravitacionales los llevaron sin remedio a ocupar las órbitas que tienen hoy. Y al hacerlo, pues arrastraron todo lo demás, ¿no? Ya. Claro, hace tiempo, o sea, lo primero que pensaron los científicos es que esta inestabilidad fue más reciente, es decir, que tuvo lugar 600 millones de años después del nacimiento del sistema solar, pero resulta que no es así. Y aquí es donde entran esos meteoritos raros, ¿no? ¿Por qué? Pues porque eh, eh, el investigador y su equipo creen que fue mucho antes por los datos que han recabado de un tipo de meteorito que se llaman las condritas de enstatita y se llaman condritas E porque estos meteoritos tienen un alto contenido de este mineral, ¿no? Ya. Bueno, pues entonces lo que sucede, lo que tienen de especial estos meteoritos es que la mezcla de los materiales de los que están hechos indica que son restos de enormes cuerpos rocosos de hasta varios cientos de kilómetros que nacieron cerca de los planetas terrestres mientras los planetas se estaban formando. Es decir, dentro del disco, ese disco de material sobrante que sobró tras la formación del Sol, ¿no? Entonces, estos investigadores demostraron
que todos los meteoritos de este tipo que llegan a la Tierra vienen de una colección única de fragmentos, una única, solamente una colección que ha sobrevivido en el cinturón de asteroides, que sabes que es ese gran anillo de rocas que hay entre Marte y Júpiter. Ujú. Bueno, pues todos esos fragmentos, todos los que llegan a la Tierra se desprendieron de un mismo cuerpo mayor, lo llaman Hathor, uno de los muchos asteroides que hay por ahí, ¿no? Este chocó y se deshizo, ¿no? Pero claro, todas estas rocas que son, llamémoslas así, hijas de Hathor, pues si las juntas todas, forman un asteroide de unos 60 kilómetros de diámetro, mucho más pequeño de los cientos de kilómetros que hacen falta para el tipo de rocas que se sabe que eran mucho más grandes las que formaban estos meteoritos tan especiales, ¿no? Ya. Con lo cual, ¿qué es lo que ocurre? Pues que Hathor solamente era una pieza de este cuerpo más grande, y era lo que quedó de una colisión que lo destruyó, y de lo que quedó de esa colisión, algunos trozos caen a la Tierra, y a partir de ahí, haciendo esta reconstrucción, es como los científicos han dado con la edad, ¿no? Porque la composición de esos de metales, la proporción de metales, te arroja esa edad, 60, entre 60 y 100 millones de años del nacimiento del sistema solar, ¿no? O sea, fíjate cómo una cosa te va llevando a la otra, y como de unos Sí. meteoritos, simplemente de unos meteoritos, eso sí, muy especiales, solo el 2% son este tipo de meteoritos de todos los que llegan a la Tierra, pues han sido capaces de inferir todos estos datos, ¿no? Te digo una cosa, ¿eh? Me ha gustado lo del nombre de Ator. Sí, para otra novela. Para otra novela, sí. Me ha gustado el nombre. Lo que, como Muy siempre bien, comentamos, que les llaman XY4018BW, ¿sabes? Eso de que sí, les sí, pongan sí, nombres, pues me gusta. Muy bien, pues nos quedamos muy entonces bien. con esto. Yo todo lo que se refiere a la Luna me parece siempre fascinante y en este caso pues esto nos explica cómo llegó aquí a través de ese choque con Tella. Y seguimos en el espacio porque se acaba de descubrir pues uno de esos misteriosos estallidos rápidos de radio, un estallido que puede ayudarnos en un momento dado, bueno, pues a ver, a pesar del universo, a ver exactamente, yo no sé si alguna vez lo conseguiremos, saber cómo está exactamente compuesto, de qué está compuesto y cómo es en realidad, más allá de lo que podemos ver. Sí, está bien dicho. Pero más que descubierto, lo que se ha descubierto es el origen de uno de los FRBs, de las ráfagas rápidas de radio más potentes de todos los que se han detectado hasta ahora, ¿no? Ajá. Y se ha descubierto su origen, y para la sorpresa de los astrónomos se ha visto que estaba increíblemente lejos. Es el más lejano, ¿no? Y es verdad que con ayuda de este FRB los científicos van a poder detectar la materia perdida que nos falta para poder pesar, entre comillas, el universo, ¿no? Pero vamos por partes, ¿no? Este FRB en concreto, este sí, este tiene un nombre, no como el meteorito del otro tema, este tiene un nombre que es FRB 20220610A. Es que parece que Y me estás llamando por teléfono. O sea, claro, ya no lo repetimos más, pero bueno, este fue captado hace un año, en junio del año 22, ¿no? sí. Y la emisión, o sea, lo que es el flashazo, apenas duró una milésima de segundo. O sea, hay que estar muy atentos y apuntando hacia allí, cosa que es lo que hacen los radiotelescopios ahora, porque es imposible, o sea, duran tan poco estos eventos que o estás mirando ya cuando se producen o te los pierdes, ¿no? Entonces, esta emisión duró una milésima de segundo, y en esa fracción, en ese tiempo tan pequeño, el FRB liberó una cantidad de energía que equivale a la que el Sol es capaz de producir en 30 años. Hola. Claro, entonces, ¿qué es lo que puede? No sabemos todavía qué es lo que puede acumular en un solo instante una emisión tan brutal de energía, ¿no? Pero bueno, ya te digo, ese flashazo, ese estallido y súbito, fue captado en junio del 22 por uno de los mayores radiotelescopios del mundo, que es la red ASCAP, que es una red que está hecha de 36 antenas de radio de 12 metros cada una, que está en Australia. Pero entonces se captó, pero en aquel momento no fue posible determinar el origen, dónde se había producido eso, ¿no? Cosa que sí han hecho ahora, y lo han hecho
utilizando el famoso VLT, el Very Large Telescope, un gigantesco telescopio que es del Observatorio Europeo Austral en Chile, y con el uso de ese telescopio, los investigadores ahora han podido comprobar que este FRB se encontraba ni más ni menos que a 8.000 millones de años luz de distancia, Mm. lo cual le convierte en el FRB más distante y por tanto más antiguo jamás detectado. Fíjate que la luz, o sea, esa señal de radio tan potente, empezó su viaje hacia nosotros hace 8.000 millones de años. Se Es dice decir, pronto. 3.000 millones de años antes que el Sol y la Tierra empezaran ni siquiera a existir. Y Mm. todo ese tiempo ha estado viajando y toda la evolución de la Tierra ha seguido viajando y viajando y la Tierra se formó y la Tierra evolucionó y en la Tierra hubo miles de millones de años con vida de bacterias y luego surgieron los primeros animales y hasta llegar al hombre y luego se construyeron los telescopios y cuando ya teníamos construidos los telescopios ASCAP, la señal llegó hasta nosotros, ¿no? O sea, no te puedes imaginar la increíble distancia que son 8.000 millones de años luz, ¿no? Sí. Y bueno, es el doble del FRB hasta ahora más lejano, ¿no? Bueno, el hallazgo ha sido tan importante bueno, que ha merecido un artículo destacado en la revista Science de hace apenas unas semanas, ¿no? Y Claro. los científicos ven y se han dado cuenta de que esta fuente, o sea, estos 8.000 millones de años luz, es lo más lejos que podemos aspirar a ver un FRB con los telescopios actuales. O sea, no podemos ver FRBs que haya incluso más lejos. Sabes que hasta 13.700 millones de años luz, todo es universo, ¿no? Es decir, queda por ahí mucho, ¿no? Mm. Bueno, las próximas generaciones de telescopios, sin embargo, podrán ver todavía más allá, ¿no? Bueno, Y ahora sí, vamos con lo de pesar el universo, sí. claro. ¿Qué es esto de pesar el universo? Bueno, pues hay distintos métodos para saber cuál es la masa total del universo, ¿no? Lo que pasa es que los métodos que hay fallan, es decir, dan resultados contradictorios. Se basa en contar la cantidad de materia normal que vemos, es decir, los átomos normales de los que están hechos nosotros, los planetas, las estrellas, las galaxias, y entonces empezar a ver cómo se distribuyen todas esas estrellas y galaxias, contarlas, estimar sus masas y al hacerlo, el resultado resulta que te falta más de la mitad de la materia que debería de haber a día de hoy según todos los modelos de origen del universo, ¿no? Claro, esa discrepancia es muy alta, ¿no? ¿Y dónde está toda esa materia que no somos capaces de sumar? Bueno, pues los científicos creen que se trata de materia que está muy difusa en el enorme espacio que hay entre galaxias. Es materia intergaláctica, claro, y allí está tan difusa que utilizando técnicas normales, pues no la podemos ver. Pero ¿qué pasa con los FRBs? Bueno, pues que esos flasazos son capaces de poner en relieve todo ese material que hay entre galaxias. Es decir, cada vez que vemos un FRB somos capaces de vislumbrar cada electrón que hay en el espacio intergaláctico que ese rayo de radio atraviesa en su camino hacia nosotros. Es como un Con flash, a lo lo cual, mejor, de una foto. exactamente, y te permite ver todo ese polvo intergaláctico que no vemos de otra manera. Es decir, te permite medir cuánta materia hay entre las galaxias, pesar el universo. Es decir, te ayuda a ver cuál es la densidad de esa materia intergaláctica y sumarla a la materia que sí vemos para llegar a a la cantidad que deberíamos de llegar según los cálculos y ver si eso es correcto, ¿no? Fíjate, la idea de pesar el universo usando FRBs se demostró hace nada, en el año 2020, y ahora los científicos acaban de demostrar que efectivamente es así y que por lo menos funciona así hasta 8.000 millones de años luz de distancia, que es lo máximo que podemos ver hasta ahora, ¿no? Eh, mm, no sabemos qué son los FRBs, no sabemos qué es lo que causa estas explosiones tan masivas de energía, ¿no? Pero está claro que son eventos que se producen con cierta frecuencia en el cosmos, ¿no? Y también es cierto que podemos utilizar estos eventos para detectar materia entre galaxias que de otra forma sería invisible, ¿no? Fíjate, hasta ahora se han identificado unos 50 FRBs Sí. y casi la mitad de ellos utilizando esta red de telescopios ASCAP, ¿no?
Pero Sí. claro, deberíamos de ser capaces de ver no unos cuantas escenas, 50 llevamos, ¿no? Sino miles de ellos, e incluso más lejos. Y eso lo haremos con la próxima generación de telescopios, ¿no? Ahora están usando el VLT, pero ahí en Chile, la ESO, el Observatorio Austral del Sur, está construyendo el ELT, Extremely Large Telescope, o sea, Mm. telescopio extremadamente grande, una bestia que será capaz de tener una sensibilidad muy superior a los actuales, ¿no? O dos radiotelescopios que se llaman SKA, Square Kilometre Array, o sea, un rayo de kilómetro cuadrado, que están en construcción en Australia. Y son los más sensibles, concebidos hasta ahora, radiotelescopios para localizar fuentes de radio lejanas. Es decir, cuando esos estén hechos, podremos descubrir no solamente unas decenas, sino miles de nuevos FRBs. Esperemos que averiguar la causa por la que estos estallidos tan sumamente energéticos se producen y, de paso, teniendo ya miles de ellos, ser capaces de hacer de estimar de forma ya más correcta cuál es la masa del universo. Ujú. Bueno, pues vamos a esperar a esa construcción de los telescopios que yo creo que tardará, ¿no? Todavía, o sea, estamos hablando de cuántos años, 4 años, Estamos 5 años, no mucho, sí, 2 o 3 años 2 o 3 años. empezarán a estar operativos los dos, ¿no? Bueno, pues es que estas cosas siempre nos quedamos ahí al borde, al borde, al borde y tenemos que esperar a que lancen el siguiente Pues sí, elemento. pues sí. En cuanto a nuestra sección tecnológica, pues hoy hay que hablar del Google Pixel 8 Pro, un dispositivo con mucha inteligencia artificial. Bueno, ahora todo tiene inteligencia artificial, lo cual está bien porque como está por probar que haya inteligencia natural en la Tierra, no hay más que ver como lo que nos cuentan las noticias, pues esto de que haya inteligencia artificial a lo mejor después de todo sirve para que haya algo de inteligencia en el planeta. Pero bueno, bromas aparte, vamos a ver qué es lo que tiene este Google Pixel 8 Pro, José Manuel. Bueno, tú lo has dicho, ¿no? Es el último teléfono puesto por Google en el mercado. No es un teléfono barato, cuesta unos 1.000 euros, 1.100 euros. Las distintas configuraciones, depende de lo que elijas, se van un poco más, pero no llega a los precios de los teléfonos de alta gama de Apple, como los iPhone más caros o como los Samsung más caros, ¿no? Sí. Eh, sus especificaciones son muy buenas, evidentemente un teléfono de este precio no puede, pero lo que más tiene, su característica más destacada, es un chip de Google que se llama el Tensor G3, y este es el único teléfono del mundo que la tiene y está concebido para tener muchísima más capacidad de inteligencia artificial que otros teléfonos, ¿no? Eh, ¿Para qué sirve eso? Veamos. Pues ahora te cuento, ¿no? Déjame que te haga un repaso. Sí, sí. Tenemos la clásica pantalla de 6,7 pulgadas con muy buena resolución. No es la mejor, pero está muy bien, ¿no? Tiene una resolución de 1344 por 2992 píxeles, tasa de refresco de 120 hercios, un rendimiento estupendo, pero resulta que este nuevo procesador de Google, ya te digo, solamente lo lleva este teléfono, no hay ningún otro. ¿Con quién compite? Bueno, pues compite con los chips, con los A17 de Apple y con los Snapdragon Generación 2 que se presentaron el año pasado, y ahora estamos a punto de asistir al Snapdragon Generación 3 de Google. Bueno, estos son mucho más potentes que este Tensor G3, pero es que este Google Tensor G3 no quiere competir en la potencia solamente, sino en la inteligencia artificial, como te he dicho, ¿no? Ujú. Eh, 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 Así que tanto el procesador de Apple como el nuevo de Qualcomm es- son más potentes. Pero, por ejemplo, ¿en qué se traduce esta inteligencia extra de este teléfono de Google? Bueno, pues, por ejemplo, que en las cámaras se puede, se puede, se pueden hacer cosas eh, que no puedes hacer en un teléfono normal o equipado con una inteligencia normal, ¿no? Por ejemplo, o sea, empecemos por decir que tiene una triple cámara trasera con un zoom de por 5 que está muy bien.
con un sensor principal de 50 megapíxeles que graba vídeos en 4K, con otro sensor de telefoto de 48 megapíxeles. Todo esto está muy bien, ¿no? Pero esta inteligencia artificial permite hacer una cosa que llaman super zoom, que aunque estamos hablando de zoom digital, mejora muchísimo la calidad de estas imágenes. Y una vez que tengas las imágenes ya capturadas, es decir, ya hechas las fotografías, puedes hacer una serie de cosas, por ejemplo, el borrado mágico. El borrado mágico es una función que Google ya ha puesto también disponible para otros móviles, tienen que tener la potencia de hacerlo, pues consiste en que tú con el dedo puedes borrar parte de una foto y puedes borrar a un personaje de la foto porque no quieres que salga, y sustituir eso con lo mismo que hay en el fondo de la imagen, copiando el fondo de la imagen un poco más para allá. O puedes coger un objeto de la propia fotografía, tocarlo con el dedo, puntearlo de manera que se queda seleccionado y colocarlo en otro sitio de la fotografía. Todo esto lo haces, ya te digo, solamente con el simple toque de un dedo, y todo esto es pura inteligencia artificial, ¿no? Es decir, cuando tú aprietas y quieres cambiar un objeto de sitio, la inteligencia del teléfono memoriza el objeto, va renderizándolo en tiempo real a medida que tú lo mueves por la pantalla, y cuando lo sueltas, reinterpreta toda la fotografía y coloca ese objeto en el punto donde tú lo has soltado, y te reconstruye toda la fotografía en tiempo real prácticamente. Esto es muy impresionante, ¿no? Esto del editor, lo llaman editor mágico, ¿no? Esto le hubiera encantado a Stalin, hombre. Lo de andar eliminando gente de las fotos. Bueno, pues fíjate, otra cosa que puedes hacer ahora que está tan de moda la inteligencia artificial generativa, sí, pues puedes generar una foto diferente, totalmente distinta de la que tú tienes, a partir de la que tú ya has hecho, como si fuera una herramienta de estas de imagen de IA generativa, ¿no? Es decir, puedes cambiarle el fondo, coger el fondo de otra fotografía, decirle que cree un fondo que tú quieres. Créame el fondo de unas gradas de un estadio de fútbol, y entonces aparece la misma fotografía, pero con eso que tú has pedido al fondo, ¿no? Es decir, muy impresionante, sobre todo en el tema de fotografía, ¿no? A pesar de eso, en la actual generación, la inteligencia artificial de este teléfono no está integrada con Bard. Bard es el equivalente al ChatGPT de Microsoft, ¿no? sí. Es la parte de Google, está ya en el buscador de Google en Internet, pero no está todavía integrado en este teléfono, ¿no? Pero vamos a ver. No creo que tarde mucho, ¿no? No tardará mucho, porque seguramente vendrá una actualización que lo incluya dentro de este mismo teléfono, ¿no? Y si no, en la siguiente versión seguro. O sea que todo eso tenemos por los 1.099 euros que nos va a costar este bicho. Ahora es el momento de hacer esa foto que siempre quisiste tener con Claudia Schiffer o con quien sea, mezclando tu foto con la de tu héroe o heroína de turno, ¿no? Y además encima generativo. Eso ya lo puedes hacer en un ordenador, ¿no? Coges una foto y haces con ella lo que quieras, como has visto, ¿no? Sí, pero en un teléfono la cuestión es hacerla, claro, y hacerlo directamente sobre la foto. Es decir, con toques, con herramientas integradas dentro de la cámara. Esa es la novedad, ¿no? Bueno, pues nada, vamos a ir recabando otros 1.000 pavitos para el teléfono. Es que no hay manera de llegar a fin de mes, ¿eh? Con todo lo que me cuentas aquí me lo acabo gastando todo en tecnología, de verdad. Todas las semanas te compras uno, ¿no? Todas las semanas. Y luego a la semana siguiente lo cambio por el otro, lo devuelvo, ¿sabes? Como dicen, no, lo puede devolver si no está satisfecho, entonces lo devuelvo y compro el siguiente para ir probando. Ya, es que te iba a preguntar el sueldo ya que tienes. No, pues eso siempre es bajo, ya lo sabes. Bueno, don José Manuel, pues muchas gracias por habernos contado esta semana, como siempre, todas estas novedades, y volvemos la que viene, si a usted le parece bien. Por supuesto. Pues aquí estaremos, en Átomos y Bits, con José Manuel Nieves, con Esteban Novillo en la realización técnica y Pedro Pablo Maya aquí en el micrófono. Volvemos en una semana.